Un niño pobre le da un sándwich a un millonario disfrazado. 3 días después, un hombre llama a su puerta. El viento aullaba en el límite de Eastbridge como un lobo que acecha entre los árboles, atravesando las delgadas paredes de la caravana oxidada donde Illy Carter, de 12 años, estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una alfombra raída, dibujando un cohete en la esquina de un cuaderno arrugado. Afuera, el cielo se hundía bajo nubes grises, y el zumbido de la cercana fábrica de papel se extendía por el pueblo como una enfermedad. El aire siempre olía ligeramente a químicos y ceniza, e incluso dentro, Illy nunca podía quitárselo del todo de la garganta. Su abuelo, Walt Carter, estaba encorvado sobre la estufa, tosiendo en el hueco del brazo, una costumbre a la que Illy se había acostumbrado, aunque el sonido nunca dejaba de preocuparle. El cuerpo fibroso de Walt temblaba ligeramente mientras removía el contenido de una olla vieja. Otra vez sopa de frijoles, lo único que les quedaba después de estirar la compra de la semana anterior. ¿Terminaste esa hoja de ejercicios para la señora Daly? Srenia preguntó Walt entre toses, sin darse la vuelta. Casi, respondió Ellie, cerrando rápidamente su cuaderno y escondiendo el dibujo debajo de una pila de libros de texto. Tenía que solucionar el último problema. Walt emitió un gruñido cansado, con la voz áspera como papel de lija. De nada servirá soñar con cohetes cuando tienes que lidiar con decimales, chico. Illy asintió, con una media sonrisa, pero su mente se desvió a algún lugar mucho más allá de Eastbridge, mucho más allá del humo del molino y el techo remendado de la caravana. Tal vez algún día escaparía de todo, pero por ahora solo había sopa, decimales y frío. Esa tarde, la escuela había terminado temprano. La calefacción del edificio principal había vuelto a fallar, y el director Hargreaves decidió que no valía la pena arriesgarse a otro par de dedos congelados después de lo que le sucedió a Thomas Renner el invierno pasado. Ellie deambulaba por la calle mayor, con la mochila medio cerrada y la chaqueta demasiado pequeña para sus brazos en crecimiento. Siempre tomaba el camino más largo a casa, pasaba por Marla's Deli, el cine tapiado y el callejón que descendía tras la plaza del pueblo, donde las colillas se acumulaban como hojas quebradizas. Fue allí, detrás de Marla's, donde vio al hombre. Estaba sentado encorvado contra un contenedor de basura, con las rodillas pegadas al pecho, envuelto en lo que parecía una gabardina rota. Su rostro estaba medio oculto bajo una larga barba gris, con la mirada fija en la nada. Parecía cansado, no solo somnoliento, sino como si algo en su interior se hubiera apagado. Ellie dudó. La última mitad de su sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada seguía envuelta en una servilleta en su bolso. No lo había comido en el almuerzo, porque Jamie Porter lo había retado a beberse media botella de salsa picante, lo que terminó con Illy corriendo al bebedero y olvidándose de la comida. Sacó el sándwich lentamente, observando al hombre. Su estómago rugió, pero lo ignoró y dio un paso adelante. «Oye», dijo Illy con voz cautelosa pero sincera, «¿tienes hambre?» El hombre parpadeó y levantó la vista, como si Ellie lo hubiera despertado de un sueño. Sus ojos eran de un sorprendente tono verde, brillantes, penetrantes, incluso a través de la mugre. «¿Me hablas a mí, chico?», Srenia preguntó el hombre con voz áspera. Ellie asintió y le ofreció el sándwich. «Es de mantequilla de cacahuete y mermelada, un poco aplastado, pero está bueno». Hubo una pausa. Entonces el hombre extendió la mano lentamente, con dedos temblorosos. Tomó el sándwich con cuidado, casi con reverencia, como si fuera algo sagrado. «Gracias», dijo el hombre, y luego añadió algo extraño. «La amabilidad nunca olvida el camino a casa». Ellie frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» El hombre simplemente sonrió, con la mirada fija en Ellie. Entonces le dio un mordisco y por primera vez algo brilló en su expresión. Paz, tal vez, o alivio. Ellie observó un momento más, sin saber qué decir. Luego se ajustó la mochila y se alejó, con las extrañas palabras del hombre aún resonando en sus oídos. Para cuando llegó a la caravana, el sol ya se había ocultado, proyectando largas sombras sobre el patio, donde la hierba hacía tiempo que había dejado de crecer. Dentro, Walt dormía en el sillón reclinable, con una vieja colcha hasta la barbilla. El televisor vibraba con estática. Ellie se sentó en el suelo, sacó su cuaderno de nuevo y dibujó el rostro del hombre de memoria. Pasaron 3 días. En ese tiempo no ocurrió nada destacable. La escuela se alargó,
La tos de Walt empeoró. Se quedaron sin galletas. Al tercer día, justo antes del atardecer, alguien llamó a la puerta de la caravana. No tocaron, no llamaron. Llamaron. 3 golpes lentos y deliberados que parecieron resonar a través de las paredes. Walt se removió en su silla, arqueando las cejas. ¿Esperas a alguien? Ely negó con la cabeza, levantándose. Abrió la puerta con cautela. De pie en el porche había un hombre con un traje gris pizarra, sin una sola arruga a la vista. Sus zapatos negros de cuero brillaban como el cristal, a pesar del patio embarrado. Llevaba el pelo bien peinado, el rostro sereno, los ojos ocultos tras unas gafas de montura fina. Llevaba un maletín negro en una mano y guantes, aunque no hacía tanto frío. «Buenas noches», dijo el hombre con la voz suave como piedras de río. «Debe ser Ely Carter». Ely parpadeó. «Sí, supongo. ¿Quién eres?» «Me llamo señor Hale. Represento a una fundación privada. Necesito hablar contigo. A solas, si es posible». Walt había entrado en la puerta detrás de Ely, apoyado en el marco, con los ojos entrecerrados. «¿Es usted trabajador social?» «No, señor. No de ninguna rama del gobierno». El señor Hale levantó una elegante tarjeta negra, grabada con letras plateadas demasiado pequeñas, para que Ely las leyera en la penumbra. «Esto es sobre lo que empezó su bondad». «¿Qué quiere decir?» «Swing», preguntó Ely, dando un paso al frente. El señor Hale esbozó una sonrisa paciente. El hombre que conoció detrás de Marla's Deli, al que le dio su sándwich, no era un hombre común. El corazón de Ely se aceleró. «Venga conmigo», continuó el señor Hale. «Hay algo que necesita ver». «Un momento», interrumpió Walt con la voz ronca. «¿Cree que voy a dejar que mi nieto se vaya con una desconocida de traje? Está loco». «Entiendo su preocupación», dijo el señor Hale con suavidad. «Pero si mintiera, no habría venido yo mismo. Habría enviado a alguien más». «¿Cuál es tu propósito?», preguntó Walt, dando un paso al frente. El señor Hale se ajustó las gafas. «No son mías. El hombre al que ayudaste dejó instrucciones. Quería que Ely recibiera algo importante, algo que solo él puede desbloquear». Una corriente de aire frío atravesó la puerta y a lo lejos un perro ladró una vez y luego se detuvo. Ely miró a su abuelo que miraba al señor Hale como si intentara ver a través de una piedra. «Si alguna vez lo vuelves a ver será mejor que vuelvas con papeles», murmuró Walt. «Esta noche nos quedamos aquí». El señor Hale asintió levemente, buscando en su abrigo. «Entendido. Pero antes de irme...» Sacó algo pequeño y oscuro de su bolsillo. Era un cubo, apenas más grande que un dado, con la superficie cubierta de diminutos grabados. Un único punto rojo parpadeaba suavemente en una cara. «Esto es para Ely. No intentes abrirlo todavía». Ely extendió la mano y lo tomó con cuidado, sujetándolo con ambas manos. Estaba caliente. El señor Hale retrocedió hacia la oscuridad. «Recuerda», dijo, «esto es solo el principio». Luego se giró y caminó hacia un elegante sedán negro estacionado al final del camino de grava, desapareciendo entre las sombras. Mientras el coche arrancaba, sin que Ely ni Walt lo vieran, 2 furgonetas blancas estacionadas a varias manzanas de distancia se iluminaron silenciosamente. Los hombres dentro observaban las pantallas que mostraban imágenes térmicas del remolque. Uno de ellos, con auriculares, habló por el micrófono. «Objetivo confirmado. Paquete entregado». Una pausa. «¿Órdenes?». La voz que respondió sonó fríamente. «Observa, no te involucres. Todavía no». Dentro del remolque, Ely estaba sentado en el suelo, mirando el cubo parpadeante. Las palabras del anciano volvieron a resonar en sus oídos. La amabilidad nunca olvida el camino a casa. Algo en lo profundo de él se agitó. Algo se avecinaba. La bombilla parpadeante de la cocina zumbaba suavemente sobre su cabeza, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el desgastado suelo de linóleo. El señor Hale estaba sentado a la pequeña mesa frente a Ely, con su traje gris pizarra ligeramente arrugado por el frío de la tarde. La caravana crujía con el viento. Sus delgadas paredes apenas contribuían a protegerse del frío. Ely apretaba el cálido cubo de metal entre las manos, con las piernas balanceándose justo por encima del suelo. El corazón le latía con fuerza y sus ojos no se apartaban del rostro del señor Hale. «Necesito que escuches con atención»,
dijo el señor Hale con voz firme, casi amable. El hombre al que le diste tu sándwich no era un simple desconocido. Se llamaba Calvin Roque. Ely frunció el ceño. ¿Está en problemas? El señor Hale se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. No exactamente, pero se escondía del mundo. Roque desapareció hace 3 años. Los medios creyeron que había muerto. Un accidente aéreo en el Atlántico. Pero esa fue solo la historia que les dejó creer. ¿Por qué alguien fingiría estar muerto?, preguntó Ely apretando el cubo con más fuerza. Encontrar algo auténtico, dijo Hale, su mirada se cruzó con la de Ely. Algo puro. Roque construyó imperios, compró islas y superó las ofertas de los gobiernos, pero perdió la fe en la gente. Demasiadas manos extendiéndose solo por lo que podían tomar. Se disfrazó, caminó entre los olvidados, buscando pruebas de que la bondad aún existía, sin cámaras, sin crédito, sin expectativas. La mente de Ely dio vueltas. Pensó en el sándwich de mantequilla de cacahuete. Había sido un momento simple. Ni siquiera recordaba haber probado la primera mitad. Le diste tu almuerzo, continuó Hale. La mitad de tu propia comida, y no pediste nada a cambio, sin nombre, sin historia, simplemente diste. Eso lo conmovió más que nada en años. Los ojos de Ely se abrieron de par en par. ¿Y ahora qué? Antes de desaparecer, Roque dejó instrucciones. Sabía que le quedaba poco tiempo. Estaba enfermo, algo incurable. Nos dijo que si, por algún milagro, encontraba lo que buscaba, debíamos encontrar a quien se lo había dado. Hale abrió su maletín con un clic silencioso. Dentro había una sola carta, sellada con un emblema de lacre. Una R ornamentada, impresa en rojo. La deslizó sobre la mesa. Escribió esto la noche después de conocerte. Y te dejó una tarea, no un regalo, un desafío. Ely dudó, luego cogió el sobre con ambas manos. El sello era más pesado de lo que esperaba. Quería que tuvieras una opción, dijo Hale. Puedes marcharte, olvidar todo esto, o... Srenía susurró Ely. Aceptar la primera pista, un camino que construyó para la única persona que creía que podría ser diferente. Un camino oculto en capas, en acertijos, en riesgo. A Ely se le cortó la respiración. ¿Qué pasa si digo que sí? El señor Hale volvió a meter la mano en el estuche y sacó una pequeña herramienta plateada. Golpeó el cubo en las manos de Ely. Parpadeó 2 veces y una pantalla cobró vida. Una luz azul bailó en el rostro del niño al aparecer una serie de números. 47.6185 grados norte, 122.3510 grados oeste. Entonces empezamos a decodificar, dijo Hale. Pero si dices que no, me voy ahora mismo. No me volverás a ver. Ely bajó la mirada hacia el cubo y luego volvió a la carta sellada. Sintió el peso de todo aquello sobre sus hombros. Más pesado que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Más pesado incluso que las toses fuertes que le quitaban el aliento a su abuelo cada mañana. En lo más profundo de su ser, la curiosidad ardía más que el miedo. Lo haré, dijo Ely en voz baja. Hale esbozó una inusual sonrisa, pequeña y aprobatoria. Entonces empezamos. Pero el momento se vio interrumpido por un clic seco en la ventana de la cocina. La luz del techo parpadeó 2 veces y luego se apagó. Walt entró arrastrando los pies en la puerta de la cocina, linterna en mano. No hay luz, murmuró. La tormenta no pintaba tan mal como para eso. El cuerpo de Hale se puso rígido. Se acercó rápidamente a la ventana, descorriendo la cortina 1 centímetro. Su voz se redujo a un susurro. Nos encontraron demasiado rápido. Ely se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién? El señor Hale no respondió. En cambio cerró el maletín de golpe, se lo metió bajo el brazo y se dirigió a la puerta trasera. ¿A dónde vamos? Component Placement, preguntó Ely, presa del pánico. Tenemos que irnos. Ahora. Antes de que Ely pudiera moverse, su abuelo se puso delante de él y le puso algo en la mano. Un sobre grueso con la leyenda «Abrir solo cuando esté solo», escrita en letras grandes y temblorosas. «No discutas, hijo», dijo Walt con la voz tensa. «Vete, te ganaré tiempo». «No te voy a dejar», protestó Ely. Pero el señor... Hale ya había abierto la puerta trasera y el viento aullaba por la rendija. «No hay tiempo. No le harán daño. Van tras de ti y de lo que Roque dejó atrás».
Con una última mirada a su abuelo, Illy siguió a Hale hacia la fría noche. El patio trasero estaba sumido en la oscuridad, el aire quieto. Los árboles se alzaban como gigantes, sus ramas susurraban secretos al viento. Se movían agachándose entre el cobertizo del jardín y una valla rota. Del bosque emergieron dos figuras, altas, silenciosas, vestidas de negro. Hale las vio primero. ¡Corre!, ladró. Ellie salió disparado, con el cubo apretado en el bolsillo y el sobre apretado contra el pecho. Podía oír pasos crujiendo entre las hojas tras ellos. Hale era rápido, pero Ellie era más veloz. Se lanzaba a través de los huecos de los árboles, se deslizaba bajo las ramas, seguido por el ritmo constante de la persecución. Llegaron a un viejo desagüe cerca del límite de la propiedad del molino. Hale le hizo un gesto a Ellie para que entrara primero. Se acurrucaron juntos dentro, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza contra las paredes de hormigón. Todavía no estaban listos para capturarte, susurró Hale. Solo para marcarte, pero ahora van a intensificar la situación. ¿Quiénes son?, Serenia susurró Ellie. Personas que una vez estuvieron junto a Rogue. Hombres en quienes confiaba, hombres que querían lo que él enterró. A kilómetros de distancia, en un imponente ático en Calgrove City, Bryce Langford se ajustó el nudo de la corbata mientras miraba el punto rojo parpadeante en una pantalla. Apretó la mandíbula. ¿Estás seguro de que es él?, Serenia preguntó. Al otro lado de la habitación, Callen Rowan asintió con los brazos cruzados. El cubo se iluminó. Las coordenadas coinciden. Han comenzado. Bryce exhaló lentamente. Entonces es el momento. Reúnan un equipo. No sabemos cuántos escalones construyó Rogue en este sendero, advirtió Callen. Pero te garantizo que lo que ese chico tenga ahora es la clave. Y no podemos dejar que lo termine, dijo Bryce con sequedad, sin piedad. Si encuentra la bóveda antes que nosotros, todo se nos escapará. Callen hizo crujir los nudillos. Encontraremos al chico, tomaremos la pista, y nos aseguraremos de que nadie más vea el mapa. Ambos se giraron hacia la pared, donde una foto granulada de Calvin Rogue, disfrazado, tomada con la cámara de una gasolinera meses atrás, colgaba debajo de una cita de uno de los viejos diarios de Rogue. La riqueza no significa nada si muere con los avariciosos. De vuelta en el desagüe pluvial, Ellie se secó los ojos con la manga. No lo entiendo, no hice nada especial. Hale lo miró con una extraña mezcla de cansancio y admiración. Eras justo lo que Rogue esperaba encontrar, alguien que actuara con corazón cuando nadie los veía. Por eso te eligió. Ellie pensó en su abuelo, tosiendo solo en la oscura caravana. Pensó en la pantalla parpadeante, en el sobre que no había abierto. Y en el fondo lo supo. No había vuelta atrás. Sobre ellos, en el frío aire nocturno, se oían pasos. La persecución había comenzado. El viento aullaba a través del estrecho paso de montaña mientras Ellie y el señor Hale se abrían paso por un sendero embarrado, empapado por la niebla y perseguidos por el eco desvanecido de la persecución. El bosque se había espesado, ramas nudosas se les agarraban a la ropa mientras se agachaban bajo troncos caídos y trepaban por rocas resbaladizas por la lluvia. No hablaban mucho. Cada grieta en la maleza hacía que el corazón de Ellie saltara. No fue hasta que los árboles dieron paso a un pequeño claro que lo vio. Una vieja cúpula esquelética encaramada en una colina como un gigante dormido. Ahí está, dijo Hale, señalando la estructura apenas visible en la niebla. El observatorio Eastbridge. No se ha usado en décadas, pero es seguro por ahora. El edificio era una reliquia en ruinas, con su telescopio desmantelado hacía tiempo, sus paredes desgastadas por el clima y el tiempo. El musgo cubría el ladrillo. Una de las puertas de hierro estaba atascada por una viga caída, que Hale apartó con sorprendente fuerza. Dentro, el aire era húmedo y olía a libros viejos y recuerdos olvidados. Ellie dudó en la puerta. ¿Por qué aquí? Hale miró a su alrededor con la mirada perdida. Solía ser nuestro escondite, el mío y el de Calvin, cuando todo era más sencillo. Eso pilló a Ellie con la guardia baja. ¿Quieres decir que no era solo su abogado? Hale se sentó en una caja, se quitó la chaqueta y se frotó el hombro. Number soy su hermano. Gideon Rogue. Antes de que Calvin se convirtiera en... Calvin, construíamos cosas juntos. Yo era ingeniero de ciberseguridad. Le ayudé a diseñar Havenlock.
Eli lo miró fijamente. Me mentiste. Gideon no lo negó. Solo asintió cansado. Tenía que hacerlo. Si alguien supiera quién era, no habríamos salido de Eastbridge. Y tú no habrías confiado en mí. Eli dejó caer su mochila con un profundo suspiro. No sabía qué sentir. La ira, la confusión y la traición le atormentaban el pecho. Pero no había tiempo para pensarlo. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba contra el techo de cristal roto de la cúpula, Gideon desenrolló un viejo mapa sobre una mesa de metal. Colocó el cubo en el centro. Su pantalla brilló tenuemente. Hay 5 llaves, dijo. Cada uno contiene parte del código de acceso a Havenlock, una bóveda satelital que orbita a 480 kilómetros sobre la Tierra. No solo hay dinero ahí, son secretos. Pruebas de lo que Bryce Langford y Callen Rowan hicieron para tomar el control de Rogue Systems. Documentos que podrían destruirlos. Eli se acercó. ¿Por qué Calvin me daría eso? Porque eres la última persona que esperarían, y la única que sigue actuando sin un propósito definido. Al tocar Gideon el cubo, un nuevo conjunto de símbolos apareció en la pantalla. Eli reconoció uno, una lechuza con una campana. Le parecía extrañamente familiar. A la mañana siguiente repasaron la caja de libros viejos que Eli llevaba consigo desde la desaparición de su madre. Un lomo le llamó la atención, El juramento del campanero, un cuento que ella solía leer en voz alta por las noches. Dentro de la tapa había una línea de números garabateados y un dibujo de la misma lechuza. «Es un código», dijo Gideon. «Tu madre debió de trabajar con Calvin». Eso le dio un puñetazo a Eli. Le temblaron ligeramente las manos. Lleva 7 años desaparecida, sin llamadas, sin cartas, simplemente se ha ido. Gideon bajó la voz. Podría haberse escondido. Si ayudó a esconder las llaves, también sería un objetivo. Durante las siguientes horas, descifraron los símbolos, rastreándolos hasta una vieja iglesia en el centro, St. Langlis, conocida por su imponente campanario. El edificio estaba prácticamente abandonado, usado para eventos comunitarios y poco más. Esa noche, llegaron justo cuando el sol se ponía tras las colinas. Dentro, las sombras danzaban sobre las vidrieras. El polvo flotaba en el aire. Subieron las escaleras crujientes hasta el campanario, con cuidado de no alertar al jardinero. Allí, detrás de un ladrillo suelto, lo encontraron. Un segundo cubo, grabado con los mismos patrones brillantes. Pero en cuanto Gideon lo soltó, una puerta se cerró de golpe abajo. «¡Están aquí!», siseó. Hombres con máscaras negras inundaron la capilla, con linternas escaneando los bancos. Eli se quedó sin aliento al retroceder. Uno de los hombres levantó un walkie-talkie. «Objetivo confirmado. El chico está con él. ¿Órdenes?» Eli aferró el mapa en el que habían estado trabajando. Se le ocurrió una idea. Echó un vistazo al plano de la iglesia que Gideon había estudiado antes. Un túnel. El antiguo pasaje de la catacumba que antaño usaban los sacerdotes. «Por aquí», susurró Eli, tirando de Gideon hacia una puerta lateral tras el altar. Se deslizaron por el estrecho túnel justo cuando resonaron pasos tras ellos. El pasillo estaba completamente oscuro, el aire denso y mohoso. Eli avanzó, guiándolos de memoria. Los perseguidores estaban cerca, gritaban ahora, sus pasos como martillos contra la piedra. Llegaron a una bifurcación. Eli se detuvo. Entonces, recordando una nota del libro infantil, donde la sombra de la campana se divide, la verdad se esconde bajo el segundo escalón, eligió el camino de la izquierda. Momentos después, irrumpieron en un cuarto de mantenimiento cerca del límite del cementerio de la iglesia. No dejaron de correr hasta que las luces del pueblo quedaron a sus espaldas. Esa noche, acurrucado en el observatorio, Eli se sentó junto al fuego, examinando un guante roto que uno de los enmascarados había dejado caer. Dentro del guante había una foto. Una imagen granulada de Walt Carter, el abuelo de Eli. Su rostro rodeado de un círculo rojo. Los dedos de Eli temblaban mientras metía la mano en su chaqueta y sacaba el sobre que le había dado su abuelo. Lo abrió. Dentro había un pequeño relicario de plata. Lo abrió con cuidado. Llevaba un microchip incrustado. Debajo, una nota. «Si estás leyendo esto, van a por ti». Gideon sabe por qué. Eli miró al hombre al otro lado de la habitación. Por primera vez, la duda lo invadió como un viento frío. ¿Qué más no le había contado Gideon? ¿Y cuán profunda era esta conspiración?
Ellie se agazapó detrás de una señal de tráfico derribada, con las mejillas manchadas de tierra y la respiración entrecortada por la larga carrera a través del campo. La granja, a lo lejos, se alzaba silenciosa bajo el cielo gris de la mañana, con sus contraventanas tintineando al viento. Parecía una simple reliquia del tiempo, abandonada, rota, olvidada. Pero Ellie sabía que no era así. Dentro de ese cascarón desgastado se encontraba el destino final de un viaje que comenzó con medio sándwich. Apretó su mochila con más fuerza, sintiendo el peso de las 5 llaves guardadas en su interior. Un colgante oxidado, un cubo digital, un fragmento de mural codificado, una moneda hueca y una memoria USB cifrada. 5 piezas de un rompecabezas que nadie más en la Tierra debía resolver. Nadie más que él. Miró de reojo al hombre agachado a su lado. Gideon Hale. Su rostro estaba sombrío, el sudor oscurecía el cuello de su camisa, sus manos tensas sobre la empuñadura de un transmisor compacto. ¿Estás seguro de esto? Swing, preguntó Gideon, mirando rápidamente hacia la granja. Una vez que activemos Havenlock, no habrá vuelta atrás. Ellie no respondió de inmediato. Sus pensamientos seguían dando vueltas al archivo que había encontrado días antes en el laboratorio del sótano. La verdad detrás del proyecto Linterna. La red que Bryce y Callen estaban construyendo, usando la tecnología original de Rogue, no se trataba solo de vigilancia. Se trataba de control, archivos secretos, influencia sobre los líderes, una soga digital alrededor del cuello del mundo libre, y de alguna manera la madre de Ellie, fallecida hacía tiempo pero siempre presente en sus pensamientos, había contribuido a detenerla. «Ya no hago esto por Rogue», dijo Ellie finalmente, con la mirada fija al frente. «Lo hago por ella». Gideon no discutió, solo asintió una vez y ajustó el dial de su transmisor. «Entonces terminemos esto». Se movieron rápidamente por el campo, sus botas crujiendo sobre la hierba escarchada. La puerta de la granja se abrió con un crujido prolongado y reticente. Dentro, el polvo se arremolinaba como niebla bajo la luz de sus linternas. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pasos, mientras se dirigían a una puerta oculta en la despensa, revelada al presionar 3 clavos en secuencia. Otro acertijo que Rogue había ideado y que Ellie había descifrado 2 noches antes. Una estrecha escalera descendía a la oscuridad. Al fondo había una cámara de hormigón llena de monitores descoloridos, equipos inactivos y un alto cilindro de acero que latía débilmente con una luz azul pálida. El núcleo de acceso de Havenlock. Gideon abrió la caja e insertó cada una de las 5 llaves. La habitación se iluminó, cobrando vida como si despertara de un largo sueño. El aire vibraba con energía y un leve zumbido mecánico vibraba por el suelo. Las pantallas de la pared se activaron, mostrando archivos cifrados, protocolos de seguridad y mapas del mundo marcados en rojo. Entonces, antes de que Ellie pudiera respirar en el instante de victoria, las luces de la cámara se atenuaron. Una voz aguda y cargada de estática irrumpió por el altavoz. ¿De verdad creías que no te encontraríamos? Gideon apretó la mandíbula. Ellie se giró hacia el estrecho pasillo que conducía a la superficie. Se oyeron pasos arriba. Docenas de ellos. «Bryce», murmuró Gideon. «Y Callen», añadió Ellie en voz baja. «Ambos están aquí». Afuera, el campo ya no estaba vacío. SUV negros y camiones tácticos bordeaban el camino. Hombres armados pululaban por el perímetro, rodeando la granja con precisión. Una voz desde un altavoz resonó, tranquila y autoritaria. «Entrégame al chico. Ya te divertiste, Gideon, pero esto se acaba ahora». Por un breve instante, el aire pareció congelarse. Ellie miró la terminal, luego a Gideon. «¿Y ahora qué?» «Srenia», preguntó, apenas por encima de un susurro. Gideon dudó, luego sacó un trozo de papel roto del bolsillo de su chaqueta. «Hay una puerta trasera», dijo. «Una última entrada. No pude descifrarla, pero ella sí». Ellie bajó la mirada al papel, la letra de su madre, curvas familiares, una canción de cuna infantil convertida en contraseña, y de repente encajó. Cada cuento que le leía, cada acertijo que le dejaba, cada página de esos libros, todo lo había estado preparando para esto. Escribió la frase en la consola: «Un destello rompe la oscuridad». La pantalla parpadeó en verde. Se desbloqueó una segunda capa de archivos. Esta vez, no solo datos, sino transmisiones en vivo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Gideon confundido.
Se lo estoy dando al mundo, dijo Ellie. Todos, todos a la vez. Los monitores se iluminaron con señales satelitales que transmitían grabaciones confidenciales, documentos, fotos y confesiones. Todo relacionado con Bryce, Cullen y las personas que habían usado la tecnología de Rogue para manipular a gobiernos y corporaciones. Los archivos se difundieron por todas las principales cadenas de noticias, todos los dispositivos, todas las terminales abiertas. Afuera, se desató el caos. Cullen ladró órdenes por el comunicador, con la voz alzada por el pánico. Bryce intentó asaltar la granja, pero las autoridades ya habían captado la señal. En cuestión de minutos, las sirenas sonaron a lo lejos. Fuerzas del orden, organismos internacionales de vigilancia y equipos de noticias convergían en el lugar como pájaros al fuego. «Encontrar algo auténtico», dijo Hale. Su mirada se cruzó con la de Ellie. «Algo puro. Rogue construyó imperios, compró islas y superó las ofertas de los gobiernos. Pero perdió la fe en la gente. Demasiadas manos extendiéndose solo por lo que podían tomar. Se disfrazó, caminó entre los olvidados, buscando pruebas de que la bondad aún existía, sin cámaras, sin crédito, sin expectativas. La mente de Ellie dio vueltas. Pensó en el sándwich de mantequilla de cacahuete. Había sido un momento simple. Ni siquiera recordaba haber probado la primera mitad. «Le diste tu almuerzo», continuó Hale. «La mitad de tu propia comida. Y no pediste nada a cambio, sin nombre, sin historia. Simplemente diste. Eso lo conmovió más que nada en años». Los ojos de Ellie se abrieron de par en par. «¿Y ahora qué?» Antes de desaparecer, Rogue dejó instrucciones. Sabía que le quedaba poco tiempo. Estaba enfermo, algo incurable. Nos dijo que si, por algún milagro, encontraba lo que buscaba, debíamos encontrar a quien se lo había dado. Hale abrió su maletín con un clic silencioso. Dentro había una sola carta, sellada con un emblema de lacre, una R ornamentada, impresa en rojo. La deslizó sobre la mesa. «Escribió esto la noche después de conocerte, y te dejó una tarea, no un regalo, un desafío». Ellie dudó, luego cogió el sobre con ambas manos. El sello era más pesado de lo que esperaba. «Quería que tuvieras una opción», dijo Hale. «Puedes marcharte, olvidar todo esto. «¿Oh?» Srenia susurró Ellie. «Aceptar la primera pista. Un camino que construyó para la única persona que creía que podría ser diferente. Un camino oculto en capas, en acertijos, en riesgo». A Ellie se le cortó la respiración. «¿Qué pasa si digo que sí?» El señor Hale volvió a meter la mano en el estuche y sacó una pequeña herramienta plateada. Golpeó el cubo en las manos de Ellie. Parpadeó 2 veces y una pantalla cobró vida. Una luz azul bailó en el rostro del niño al aparecer una serie de números. 47.6, 185 grados norte. 122.35, 10 grados oeste. «Entonces empezamos a decodificar», dijo Hale. «Pero si dices que no, me voy ahora mismo. No me volverás a ver». Ellie bajó la mirada hacia el cubo y luego volvió a la carta sellada. Sintió el peso de todo aquello sobre sus hombros, más pesado que cualquier cosa que hubiera enfrentado, más pesado incluso que las toses fuertes que le quitaban el aliento a su abuelo cada mañana. En lo más profundo de su ser, la curiosidad ardía más que el miedo. «Lo haré», dijo Ellie en voz baja. Hale esbozó una inusual sonrisa, pequeña y aprobatoria. «Entonces empezamos». Pero el momento se vio interrumpido por un clic seco en la ventana de la cocina. La luz del techo parpadeó 2 veces y luego se apagó. Walt entró arrastrando los pies en la puerta de la cocina, linterna en mano. «No hay luz», murmuró. La tormenta no pintaba tan mal como para eso. El cuerpo de Hale se puso rígido. Se acercó rápidamente a la ventana, descorriendo la cortina 1 centímetro. Su voz se redujo a un susurro. «Nos encontraron demasiado rápido». Ellie se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Quién?» El señor Hale no respondió. En cambio, cerró el maletín de golpe, se lo metió bajo el brazo y se dirigió a la puerta trasera. «¿A dónde vamos?» «Component Placement», preguntó Ellie, presa del pánico. «Tenemos que irnos. Ahora». Antes de que Ellie pudiera moverse, su abuelo se puso delante de él y le puso algo en la mano. Un sobre grueso con la leyenda «Abrir solo cuando esté solo», escrita en letras grandes y temblorosas. «No discutas, hijo», dijo Walt con la voz tensa. «Vete, te ganaré tiempo». «No te voy a dejar», protestó Ellie. «Pero el señor...»
Hale ya había abierto la puerta trasera y el viento aullaba por la rendija. «No hay tiempo, no le harán daño, van tras de ti y de lo que Rogue dejó atrás». Con una última mirada a su abuelo, Ellie siguió a Hale hacia la fría noche. El patio trasero estaba sumido en la oscuridad, el aire quieto, los árboles se alzaban como gigantes, sus ramas susurraban secretos al viento, se movían agachados, agachándose entre el cobertizo del jardín y una valla rota. Del bosque emergieron dos figuras, altas, silenciosas, vestidas de negro. Hale las vio primero. «¡Corre!», ladró. Ellie salió disparado, con el cubo apretado en el bolsillo y el sobre apretado contra el pecho. Podía oír pasos crujiendo entre las hojas tras ellos. Hale era rápido, pero Ellie era más veloz. Se lanzaba a través de los huecos de los árboles, se deslizaba bajo las ramas, seguido por el ritmo constante de la persecución.